Yo estoy de acuerdo, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. ¿Sí? Aquí la cuestión, pero tampoco yo quisiera que se hiciera el DMSM uno más como aquellos partidos que ya tienen sus documentos básicos y no tienen ninguna incidencia política, y también comunistas. ¿Sí? Poniendo los dos extremos es grave. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. A mí me parece, y lo vuelvo a decir, que trabajar hacia el Congreso con la premura, si empezamos a trabajarlo ahora y nos damos tiempo, porque es importante hacerlo, yo creo que es importante hacerlo, pero hay que ver a cómo llegamos. Lo vamos a hacer solo los que estamos aquí. Decía un compañero hace un momento que hay que nombrar las comisiones de los que los hagan. Pues yo, por ejemplo, yo no estuve de acuerdo en general con los documentos de la Asamblea Constitutiva. Ni se vio el programa, ni se vio lo que decía el orden del día, a pesar de que lo hayan acordado quienes convocaron, ¿sí? Sí va a haber la estrategia, sí va a haber la táctica, sí va a hacer un análisis de la situación. Se habló de metodología, eso nos hubieran dicho cuando nos convocaron, ¿sí? Por eso la mayor parte de la gente se paró en el estrado y dijo, yo quiero ver, este documento está mal, ¿no? Nos habla de situación política y no habla de tal. ¿Sí? Entonces a mí me parece que si vamos a trabajar en ese sentido rumbo al Congreso, lo que tenemos que acordar algo es básico. Vamos a trabajar todos, no pequeñas comisiones de dos, tres, y circulan documentos que luego no tenemos que asumir porque no hay otra que asumir. A mí me parece que lo fundamental, estoy de acuerdo que hay que avanzarle, pero hay que avanzarle con cuidado, porque insisto, lo fundamental es que vayamos todos estemos elaborando, todos estemos participando. Si no, no va a funcionar. Si no, yo desde el punto de vista de los problemas que elaboran documentos, bien, ¿sí? Son Armando y Leonel, y vamos a volver a tener documentos que ellos elaboran, a los cuales básicamente vamos a discutir y poco vamos a votar. ¿Sí? Revisemos, y no solo los que estamos aquí, ¿sí? Al menos todos los que estuvimos en la asamblea, cómo nos incorporamos a un proceso de elaboración de nuestros documentos. Por eso yo no estoy de acuerdo en que el Congreso se defina hoy, en que tenemos que hacerlo ahora, que urge hacerlo. Estoy de acuerdo que tenemos que hacer un Congreso fundacional. ¿Sí? Bueno, un documento que apruebe estos documentos de incorporaciones, ¿cómo las vamos a hacer? ¿Sí? Armando ya está planteando una serie de puntos avanzados que él tiene, pero ese punto de vista, a lo mejor los compañeros que cercanos a él también, yo no comparto muchas cosas de él. ¿Sí? Ni siquiera hemos podido discutir eso, sin embargo ya quieren que nombremos comisiones para trabajar esa parte. Y debemos preguntar a la demás gente. No, compañeros, creo que lo fundamental de aprobar o no, ir al Congreso ahora, no está en aprobar a hacer los documentos, está en cómo nos involucramos todo el movimiento en la elaboración de él. Si no, el compañero Mireles va a decir, bueno, pues no me siento muy identificado con el documento. ¿Sí? Esa es una que quería plantear. La otra cuestión que a mí me parece fundamental es que yo no estoy de acuerdo con aquellas autoridades que afirman que los documentos hablan de nosotros, hablan de nuestra práctica, en congruencia con documentos. ¿Sí? Podemos tener documentos bien hechos, bien elaborados, congruentes, ¿sí? Pero a la hora de hacer política, pues mira, ya está aquí Zenón no está de acuerdo con ir a la elección. ¿Sí? A la hora de hacer política, pues vamos a excluir compañeros, porque la mayor parte dice que sí hay que ir a la elección. ¿Sí? A mí me parece que esa parte hay que construirla, no es tan sencillo, no es nada más de abordar cómo vamos a resolver lo que se vaya con Andrés o con Marcelo. No, compañeros, es más complejo. ¿Sí? En ese sentido, compañeros, miren, yo estoy de acuerdo que hay que ir por el Congreso. Para mí lo que me preocuparía es que nos impongamos ritmos que excluirían la participación de todos. Y entonces no estamos hablando de nada nuevo, compañeros. ¿Sí? Otra de las cuestiones, a mí me parece que también hacer política es tomar, y esto puede ser más sencillo que elaborar documentos, ¿sí? Que hacer el programa, etc. Esto puede ser más sencillo en el proceso de construcción del movimiento y más adelante estudiar condiciones de un partido. Y es tomar posiciones ante la situación política. ¿Sí? Pero a mí me parece que no podemos hacerlo como hicimos en el Congreso. Vámonos con Encinas, ¿no?
Y yo preguntaría, ya evaluamos qué aporte le hicimos a la campaña de Encinas o qué aporte le hizo al MSM haberse pronunciado en esa asamblea constitutiva de que íbamos con Encinas. No se ha evaluado. ¿Sí? Sin embargo, se dice que fue acertado. Y cuando decían, compañeros, me tocó estar en una reunión de la comisión ejecutiva, cuando se planteaba que había que apoyar, revisar cómo íbamos a apoyar Encinas, se planteó que había que hacer pintas, había que distribuir volantes. A mí realmente, si se va a ir a campañas electorales, revisemos, ¿no? Pero no vayamos así, ¿sí? Entonces, a mí me parece, insisto, es mucho más fácil tomar posición, ir tomando posición ante los problemas y acordar, discutirlos con profundidad para ir avanzando hacia el programa. Y a mí sí me parece que es urgente, pero no creo que podamos hacerlo en este año, porque el programa la mayor parte de la gente. ¿Sí? Pueden unos cuantos compañeros elaborar su documento y esperar que todos lo sumemos o lo critiquemos, etc. Y eso le van a llamar que es el documento del MSM. Yo no estoy de acuerdo con ese método. ¿Sí? Juan Pablo. Gracias. En realidad creo que estamos partiendo de un hecho, digamos, todavía no tenemos unidad política, que era la tarea que nos fijamos desde el 22 de enero. No hemos construido esa unidad política. Creo que sí nos hemos desviado en algunas cosas, atendiendo otros asuntos, quizá de carácter más práctico, más inmediato, pero que la parte de la fundamentación de lo que planteábamos como un proyecto clasista, que englobara, que agrupara a los comunistas dispersos en el país, pues eso no lo hemos avanzado. Esto, obviamente, no puede pasar por ninguna homogeneización. Es decir, en la línea política, en la elaboración detallada de una línea política, tiene que haber una madurez en el debate, en el tránsito común, en la militancia común, después de todo un proceso. Coincido con el Carlos en ese sentido. No es el momento todavía, creo yo, de homogeneizar y de particularizar una serie de cuestiones. El hecho de ser comunista en este momento, creo que no es un asunto de me decía la crítica el camarada Yáñez, de que yo decía que así no se podía. Textualmente, yo dije que bajo en esos términos, a ver, déjame ver, tal como se presenta, creo que muchos no podemos ser comunistas nunca más. O sea, eso fue lo que dije. No dije que no podíamos ser comunistas, sino que cómo se presentaba. Es decir, bajo una sola interpretación. ¿Cuántas interpretaciones tenemos de comunistas? Yo pregunto con los camaradas, y no es un asunto que tenga que ver entre si Marcelo o Andrés Manuel, no es los camaradas que están en el zapatismo. He convivido últimamente con camaradas que vienen del viejo PC o con camaradas que reivindican el comunismo, que participan en el zapatismo. Sí. Incluso algún estalinista por ahí, Stalin Rodríguez de la Vega, hijo de Héctor, un camarada, colega tuyo, que ayer estuvimos juntos. Me decían, es que nos sentimos raros entre tanto anarquista y tanto loquito. Sí. ¿Y cómo nos sentimos los comunistas? O los que están todavía en el PRD, pues rarísimos, por lo que entiendo con la intervención de Daniel. ¿Sí? Y no somos una raza aparte, somos una complexión diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que privilegiar? Planteemos, por ejemplo, el asunto desde el punto de vista clasista. No hemos abordado cuál es la demanda fundamental de los trabajadores del país en ese momento. ¿Es o no coherente que los comunistas planteemos un movimiento, somos, o sea, una dinámica común, no un partido, no un frente de heterogéneos, un movimiento, una dinámica, unir juntos, ¿sí? Incluso con nuestras diferencias? Eso es un movimiento. Pero, ¿es coherente o no plantear el aumento salarial?
como forma de reactivación, el aumento salarial como forma de reactivación de la economía, de aumentar la demanda, aumentar la producción, generar mayores empleos. ¿Es coherente o no? ¿Es coherente o no plantear desde las campañas electorales o desde la otra campaña o desde cualquier posición en la que estemos, desde cualquier trinchera? ¿Es coherente o no plantear la organización autónoma de los trabajadores? Más de las 2/3 partes de los trabajadores del campo y la ciudad ahora ya no están corporativizados. Eso se rompió. Los campesinos ya no están en la CNC. Ya los programas agrarios son directos, el progreso, eso se maneja directamente la Secretaría de Economía. O sea, eso lo tenemos que abordar, es lo que le está afectando a las masas. Y más que una discusión de darle vueltas a cuestiones tan, pues, que de repente no nos unifican. Yo pregunto, en el asunto de la criminalidad, de las miles de mujeres secuestradas en el país, México es el segundo exportador de mujeres en el mundo después de Tailandia. ¿Sí? ¿Vale la pena que estemos desgastándonos aquí en estas discusiones? Sí. Vale la pena el puro sufrimiento de una mujer de 16 años en promedio que es secuestrada, torturada consecutivamente, trasladada incluso a otros países, y cuando a los 24, 25 años termina su etapa productiva, sacrificada y desaparecida. O sea, lo estamos asumiendo como un asunto de clase. Tenemos una propuesta para eso, compañeros. O sea, yo creo que hay que abordar las cosas como son. O sea, hay una guerra, una lucha de clases, hay una guerra frontal. Y eso no lo estamos metiendo. O sea, estamos en un drama y nosotros estamos dándole vueltas a la superficialidad. Yo insisto, portémonos en el sentido unitario, lo que sí nos podamos unir. La unidad política se basa no en la vía revolucionaria en este momento. No estamos en un partido, compañeros, en donde estamos planteando la toma del poder o no la toma del poder, esas cosas. Planteamos, sí podemos dar una resistencia, organizar una convocatoria de resistencia, movilizarnos en nuestras comunidades, estructurar fuerzas, con demandas de organizaciones, de trabajo, de salario, contra la delincuencia, con un análisis, no con una conferencia nada más, sino con un muy buen debate profundo, viendo todo el asunto de la delincuencia como un asunto del capitalismo, que el Estado le está mandando la represión, o como si el capitalismo se resolviera con más capitalismo. No, es bien evidente, compañeros. ¿Por qué en Tamaulipas, aprovechando la presencia del camarada, por qué en Tamaulipas fue relativamente sencillo tomar los ranchos? Yo estuve en una conferencia donde vinieron víctimas del despojo y todos hablaban en primera persona. Yo dije, pues sí, no eran una comunidad, eran individuos que competían entre ellos a ver quién producía más y todos se picaban los ojos, todos se chingaban a los vecinos. ¿Por qué en Michoacán fue otra circunstancia? Porque ahí atacaron una comunidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los comunistas? Pues organizar a la comunidad, dar una respuesta social, darle la espalda a quienes sabemos que están en la tiendita ahí de la narcotiendita vendiendo, ¿no? Dejar de ser tolerantes, la comunidad. ¿Sí? Y así, por el estilo, una serie de cosas. Ahorita estoy hablando un poco al vuelo, no estoy dando línea, obviamente. Creo que ni siquiera tendríamos que discutir ni en la Asamblea ni en el Congreso, si Marcelo o Andrés, hay camaradas de nosotros, del MCM, que están con Marcelo. Hay camaradas que están con Andrés, hay quienes no estamos con nadie en particular, pero hay camaradas de nosotros que están por una vía no electoral, ¿no es cierto? Que están por el zapatismo, o que están por otras alternativas, o que no tienen ninguna definida. Entonces, ¿qué nos unifica? Eso no nos unifica, compañeros. Eso no lo vamos a poder meter en una discusión horizontal. Tenemos que platicarlo, ir resolviéndolo poco a poco. Ahora, no quiere decir que no tengamos una línea o una posición ante la coyuntura electoral, que es muy importante. La cuestión electoral constituye un proceso de suma importancia en el país. Creo que ahí sí tenemos que manifestarnos, ¿sí? Y hacer tareas en consecuencia.
y que cada cual, desde las trincheras, porque además ni nos estamos fusionando tampoco. Tengo entendido que dignidad sigue existiendo, Fondo Monetario sigue existiendo, perdón, la Universidad de Chelis, no me acuerdo cómo se llama, no se me fue el nombre, pero sigue existiendo. Movimiento 23 de septiembre y Pacto Ciudadano. Exacto. Bueno, en fin, o sea, no estamos disolviendo eso. Hay espacios políticos en donde otro tipo de discusiones se pueden dar, ¿sí? Muy particulares, y consensar en lo consensado. Porque ¿qué pasa si no hay consenso, compañeros? O sea, realmente a mí me sorprende algunas respuestas, y no particularmente al documento de valores, que yo ya dije que eso ya no lo voy a mover, no me interesa. Pero que se enfilan las baterías en contra del que disiente. Pues es que, caray, estamos, vamos, venimos tratando de romper la inercia de la dispersión, pero venimos a reproducir aquí mismo esa dispersión. Pues no. Yo creo que más bien al revés, tendríamos que actuar de una manera inversa, ¿sí? Porque lo otro es que nos empecemos a poner taches y palomitas entre nosotros. Me preocupa mucho la posición de que si hay 50 camaradas en Morelos que no han traicionado. ¿Quién dice si hemos o no traicionado? Muchos de los comunistas, por organicidad, y Gran que lo explica perfectamente, están en el PRD y hacen trabajo, unos para Nueva Izquierda, otros son el PT y hacen trabajo para Canalla, o están haciendo trabajo para, no sé, Dolores Parierra, quien sea. Sí, alguna vez platicando con uno de las gentes muy cercanas de don Carlos Pellicer, me decía, en Tabasco, que también es una loca, preciosa, en Tabasco, la única manera de hacer gestión social, algo que dijo Andrés Manuel muchos años después, la única manera de sacar recursos para la gente, de apoyar, de hacer algo, es estando en el PRI. Y eran más comunistas ellos que muchos de los comunistas. Y los comunistas en esa época, pues éramos meramente testimoniales en la mayoría de los casos. Salíamos a las marchas, luego nos escondíamos y hablábamos de aquí para allá. Y bueno, pero los que gestionaban recursos, los que apoyaban, trabajaban, o sea, hacían, le cambiaban la vida a la gente, ¿no? Material, pues eran turistas y tenían que aprender, como ellos mismos decían, como Carlos Pellicer lo decía muy elegantemente, tenían que aprender a tragar mierda. ¿Sí? Tenían que aguantar su régimen, disciplina. Entonces, pues, ¿cómo calificamos? ¿Quiénes sí y quiénes no van a entrar en el MCN? Estamos por iniciar una campaña masiva de afiliación, compañeros. Ya está aprobado eso. Si yo voy y afilio a 50, 200, 500 camaradas, los presento y me empiezan a decir, este es un traidor, este es un cobarde, este es un vendido. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa gente, compañeros, que está dispuesta a militar, que está dispuesta a entregar? O sea, son hipótesis. ¿Quién califica? Tengo también una duda. ¿Qué semántica? Y que la tomo de la Fundación de Roma. Rómulo llegó y trazó un terreno en la colina, fundó Roma. Después hizo un agujero y fundamentó Roma. El Congreso es fundacional porque marcamos terreno. O es fundamentacional porque vamos a ser fundamentalistas y vamos a cimentar ahí. No, creo que hay una cuestión en el lenguaje, ¿no? Se había planteado, y en esto sí había consenso en la Comisión Ejecutiva, hasta el momento en que nos retiramos con Cotonel y yo, después de la semana
pasada, que se haría la asamblea y que al cierre de la asamblea del 1 de octubre se haría una especie de conferencia de prensa, un acto final. ¿Sí? En esto me quedé yo, ya no se ha mencionado, no sé si fue modificado, fue omitido, o qué pasó, pero el acto final, eso tenía algún carácter más o menos definido, de presentar un posicionamiento, ¿sí?, de lo que queremos los comunistas, como propuesta de país. Y también habíamos quedado de que la asamblea del 1 de octubre serviría para preparar las condiciones del Congreso. Es decir, la cuestión de la afiliación, la construcción orgánica, el análisis de la situación económica, política, social, histórica, ¿sí?, y con una propuesta. En eso me quedé yo, y creo que se puede tomar como un buen avance esa parte de la discusión que siento que está omitida en ese informe. Gracias. Bien.